Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro primer ciclo del año, primer encuentro del año del ciclo Café y Mercado, donde damos desde la BCCH nuestro view respecto a las perspectivas y el análisis de la coyuntura y fundamentalmente las estrategias de inversión recomendadas, sobre todo en un contexto movedizo, particularmente lo acontecido el fin de semana generó muchísimo ruido, y que lo vimos ayer, digamos, en el mercado, a pesar de que el feriado en USA no permitió cuantificar el impacto, digamos, total de lo de lo que está pasando. Recién hoy vamos a ver el impacto este, con el mercado norteamericano funcionando normalmente. Así que bueno. Sin más, le doy la bienvenida a Rami, nuestro responsable de research, que nos va a dar el view desde la bolsa de todo esto que tanto nos interesa, digamos, ¿no? Terminamos de dar los accesos. Dale, Rami, adiante. Ok, Julio, ¿qué tal? Buen día, gracias por la presentación. Buen día a todos y a todas. Bien dice Julio que han sido días, horas, inclusive con la nueva información que nos llega de anoche, de cambios permanentes en el contexto local, principalmente porque bien dice Julio, ayer fue feriado en Estados Unidos, así que ayer no tuvimos mucha referencia de precios en los mercados, con los activos locales en el mercado de afuera. Vamos a ver hoy cómo reaccionan y sumando al impacto de ayer, con la información, con todo esta cuestión de la situación de las criptomonedas, de Libra particularmente, e inclusive anoche mismo, con una entrevista, tratando de dar explicaciones sobre el asunto, se pudieron ver algunas otras cuestiones que, bueno, seguramente van a impactar hoy a medida que vaya arrancando y avanzando la rueda. ¿Bien? La intención de esta charla tampoco es aburrirlos, no va a durar 2 horas y tampoco vamos a ser muy densos en las explicaciones, sino que está distribuida básicamente en dos puntos importantes, cada uno con sus desagregados. Bien, vamos a arrancar con un poco de análisis de la coyuntura local, de datos tanto financieros como económicos locales, no sé, de las variables más importantes, de tipo de cambio, tasa de interés, cómo estamos con las reservas, qué proyecciones tenemos para el 2025 y adelante, cómo cerramos el año anterior. Siempre con datos lo más oficiales y objetivos posibles para después de ahí pasar a lo que tenemos dentro de la BCCH como carteras recomendadas y algunas recomendaciones que hacemos desde la parte de research, tanto de activos de renta fija, tanto pesos como dólares, como activos de renta variable, incluyendo acciones locales del panel líder, del panel general y algunos CDRs, también distribuidos según el horizonte temporal, el tipo de riesgo que quiera asumir eh, el tenedor de dicha cartera, ¿no? ¿Me confirmás, Julio, si se ve bien las Sí, figuras? ¿Se ve corriendo perfecto. bien? Ok, Sí, perfecto. sí. Bueno, arrancando con lo que es la coyuntura local, vamos a hacer una pequeña intro con datos que ya son un poco de público conocimiento, pero no está de más recordarlos y resumirlos para saber de dónde venimos con la situación macroeconómica y financiera para entender hacia dónde estamos proyectando y qué visiones tenemos para los distintos activos. ¿Bien? Eh, Se sintió realmente lo que fue la recesión de 3/4 partes del año pasado. Fíjense que tuvimos 3 trimestres consecutivos de caída interanual, o sea, comparativo de trimestre contra trimestre del año anterior para los datos del PBI. ¿Bien? Esta caída fue casi del 6%,
siempre con el acumulado interanual, ¿no? Pero a partir del tercer trimestre, perdón, del 24, se vio por primera vez un crecimiento interanual de casi 4%. ¿Qué significa esto? De que la recesión en términos técnicos al parecer se habría cortado en el tercer trimestre. O sea, tuvimos 3 trimestres consecutivos de caída interanual del Producto Bruto y a partir del tercer trimestre se empezó a notar lo que es en las primeras señales de un rebote o de un crecimiento según cómo lo veamos. ¿Por qué hacemos la distinción entre rebote y crecimiento? Porque según datos preliminares, según el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, también tuvimos un aumento del PBI para el cuarto trimestre del 24 y tenemos proyecciones también positivas para el primer y segundo trimestre del 25. ¿Qué significa esto? De que estamos pasando, deberíamos estar pasando de un rebote, o sea, de un primer trimestre de crecimiento a un sestimiento, a una suba más sostenida del Producto Bruto Interno. ¿Cuál es el tema con esto? Es que habrá que ver con los datos posteriores si alcanza a compensar la caída. Fíjense que la caída fue casi del 6% del PBI en los primeros 3 trimestres del año anterior. Siempre en términos interanuales, ¿no? Pero es una caída muy importante en la cual la recuperación va a ser lenta, y fíjense que los porcentajes no son de la misma cuantía, ¿bien? Tenemos un crecimiento proyectado del 1,6 y proyecciones del 1% recién para los 2 primeros trimestres del 25. La recuperación va a ser evidentemente lenta y también va a ser heterogénea. ¿En qué sentido? En que hay sectores que no recuperan o que no crecen igual que otros. ¿Bien? No es lo mismo el crecimiento en los sectores que el gobierno considera estratégicos, como la parte del agro, como la parte del petróleo, que generan divisas, que es un punto clave que más adelante vamos a empezar a desandar esta cuestión de por qué es clave de que este crecimiento sea muy importante o mayor que la media contra los sectores tanto de construcción como industria. ¿Y qué diferencia hay? De que unos generan divisas, o sea, los sectores, generalmente esos son los sectores exportadores, pesca, agro, petróleo, gas, contra Me parece que Romy se impulsar colgó. Ahí sectores, está. perdón, contra impulsar sectores que generen empleo, ¿bien? Y no tantas divisas. Entonces esa es una de las tantas disyuntivas en las cuales se enfrenta el gobierno. ¿Qué riesgos tenemos desde el punto de vista del gobierno, durante esta primera época y durante todo el año en realidad? En principio, lo vamos a ver más adelante, pero en principio tenemos una devaluación fuera de agenda. ¿Qué significa esto? Bien sabemos de que estamos en negociaciones permanentes con el Fondo Monetario Internacional para un nuevo desembolso para agrandar las reservas que actualmente siguen estando negativas. ¿Bien? ¿Cuál es la negociación en todo esto? El fondo, las autoridades del fondo, mejor dicho, piden ciertos requisitos, siempre lo han hecho con gobiernos anteriores, con arreglos de envío de fondos con otras gestiones, y esta vez no es la excepción. Es la combinación de siempre, de apertura, de eliminación del cepo cambiario, de un aumento del valor del tipo de cambio, de liberación de restricciones para la operatoria del mercado de cambios, etcétera, y el gobierno actualmente no está dispuesto o no está en condiciones de liberar, al menos durante este año, según palabras del propio presidente, al menos durante todo este año para levantar el cepo. Y este es un tema relevante y que está evidentemente frenando las negociaciones con el fondo. ¿Bien? Otro punto importante que es clave para la Argentina es el precio de los commodities. Y de la mano de esto, el movimiento de los mercados emergentes dentro del mercado de capitales, ¿no es cierto? Si un país como Argentina, que depende, se está apostando a un aumento del ingreso de las divisas vía exportaciones, lo peor que le puede pasar a nuestro país es que el precio de esas exportaciones caiga, que fue lo que tuvimos el año pasado con una caída importante en el precio de los productos agro, soja, maíz, trigo, girasol, etc. Y también entra en cuestión el precio del petróleo. ¿Por qué? Y del gas. ¿Por qué? Por vaca muerta.
Se supone, según todos los informes que están rondando y los números que se están viendo en las balanzas, que Vaca Muerta va a empezar a generar realmente divisas en una cuantía importante a partir de este año. Y eso es súper importante y súper relevante para poder, de vuelta, el objetivo del gobierno es agrandar las reservas y pasar mínimamente a estar positivas con las reservas. Actualmente la situación no es así, vamos a verlo más adelante. Las reservas netas siguen estando negativas, lo cual es un tema permanente y de duda con el plan económico a corto y mediano plazo de esta gestión. Bien, otro tipo de riesgo, más desde el punto de vista político, son las elecciones de medio término. No se olviden de que este año tenemos elecciones, aunque las pasos han sido suspendidas, al menos durante esta época electoral. Seguimos teniendo elecciones de medio término en el mes de octubre. Esto, de vuelta, desde el punto de vista más político, es fundamental para el gobierno, puesto que el objetivo es sumar más bancas, tanto en diputados como en senadores, para poder apoyar los distintos proyectos, tanto de leyes, etcétera, que es clave sumar aliados. Que sé que el gobierno ha hecho todos estos avances desde el punto de vista de la Cámara de Diputados y Senadores casi sin diputados propios. No hay que dejar de recordar de que se está manejando con principalmente aliados y no tanto con diputados propios. La intención de este gobierno es sumar y evidentemente y claramente van a sumar más diputados y más senadores, pero es importante ver la cuantía y qué cantidad, qué número van a manejar en las bancas a partir de finales de este año para lo que queda de la segunda mitad del mandato. ¿Bien? Y el cuarto riesgo, que esto los hemos visto en vivo en los últimos días, son los errores propios. ¿Bien? Ya desde hace un par de semanas, con toda la situación que pasó con el hasta o hace poco aliado Ramiro Marra, que fue, según palabras de del propio presidente y de su grupo de asesores, fue ejecutado en vivo y sacado del bloque de legisladores de la Libertad Avanza en la ciudad, genera ruidos de siempre desde el punto de vista político que no colaboran con el contexto, al menos de corto plazo, para unas negociaciones más proactivas. Y incluyendo ahora, con toda la situación que pasó a partir del viernes, con el tema con la criptomoneda Libra. ¿Bien? Y a esto hay que agregar la situación de ayer en la entrevista que lo vimos en vivo, que realmente dejó más dudas que certezas, tanto las explicaciones como las grabaciones y las situaciones que se vieron en la entrevista con el material crudo, ¿no? Que se filtró, o no sé si con buena intención o mala intención, o un error honesto, o realmente una filtración de la situación que se vio anoche entre Milei, sus asesores y el periodista Jonathan Viale, ¿no? ¿Cuál es el tema con todo esto en el mercado de capitales? Que el efecto, que las consecuencias se ven de manera inmediata. Ayer aún con los mercados de Estados Unidos que no operaron, tuvimos una caída muy seria y muy fuerte del mercado de acciones local. Tuvimos casi 6%, 5,8% de caída en promedio de las acciones el día de ayer y sin vista algún rebote, al menos en lo que fue ayer. Ayer fue constantemente caída del mercado de acciones. El mercado de bonos se sostuvo bastante mejor, pero la situación en el mercado de acciones es bastante volátil y aún más con lo que vimos ayer. Habrá que ver hoy con ya los mercados de Estados Unidos activos cómo reaccionan ante las explicaciones del presidente con la cuestión sobre la criptomoneda Libra. ¿Bien? Yendo ya a datos un poco más duros de la realidad, fíjense las expectativas de crecimiento del PBI de vuelta, según el Banco Central, con el último informe de enero del mes pasado,
Fíjense que las variaciones, tanto las variaciones trimestrales, siempre, fíjense que en el lado izquierdo tenemos las variaciones trimestrales y en el lado derecho tenemos las anuales. Fíjense que siempre son positivas. Bien, pasamos de vuelta de un rebote de corto plazo a una intención de crecimiento sostenido. Fíjense que las variaciones, las estimaciones del Banco Central para 2025 es un crecimiento del 4,6%. Bien, fíjense cómo las proyecciones, a medida que fueron pasando los meses del relevamiento de expectativas, siempre las proyecciones fueron al alza. Bien, tanto para 2025 como para 2026 y 2027. Son crecimientos muy importantes, no dejan de ser proyecciones optimistas del Banco Central, pero son expectativas que al menos hasta esta parte siguen estando en alza. Bien, tenemos 4,6 en 2025, 3,7 en 2026 y 3% siempre de crecimiento del PBI para el 2027. ¿De dónde venimos? Fíjese, estos son datos estimados solamente, pero la caída del PBI para el 2024, fíjese, está proyectada por un poco menos del 3% del PBI. ¿Qué significa esto? Que si sumamos la caída estimada del 2,6% del año anterior, más la caída efectiva que fue del año 2023 del 1,6%, fíjense que estamos con el 2025. Si los datos estimados son certeros, estaríamos compensando la caída de los 2 años anteriores. ¿Qué significa esto? Que a partir del 2026, si todo esto marcha más o menos bien, recién tendríamos un crecimiento genuino y ya no compensar las caídas de años anteriores. ¿De qué depende esto? Bueno, de un montón de variables, principalmente de que la inflación en un principio siga convergiendo a la baja. Fíjense que pasamos, fíjense los números de 211% de inflación anual minorista, o sea, para el consumidor del 2023, a 110, casi 19% en 2024, a 23% en 2025. Bien, son números que dejaron de tener sentido en algún momento del pasado y estamos ya acercándonos, si se quiere, a inflaciones más coherentes con el resto del mundo. Sigue siendo un número alto, ¿no? No hay que perder de referencia a eso, pero son números más manejables que en años anteriores. También va de la mano con datos positivos del saldo del balance, de la balanza fiscal, tanto primaria como financiera, saldos positivos en la balanza comercial, que de vuelta va de la mano con un aumento en el nivel de exportaciones. ¿Bien? ¿Qué pasa acá? De que venimos de un 2024 con una recesión importante que pegó en el dato de importaciones. ¿Ven? Fíjense cómo pasamos de 92,3 a 60. Esta disminución de las importaciones se va a ver compensado o recuperado en parte en 2025. ¿Por qué? Por un propio aumento de la actividad. Este dato es relevante porque te va a afectar en lo que es la balanza comercial. Para sostener un superávit de balanza comercial, si las importaciones te van subiendo porque la actividad va subiendo, vas a tener que aumentar las exportaciones. Si no, volvés a tener un déficit de saldo de la balanza comercial, que eso va a atentar contra los planes del gobierno para incorporar divisas. De vuelta, toda la clave de la estrategia del gobierno es aumentar las reservas internacionales para poder hacer frente a posibles ruidos con el tipo de cambio y además para hacer frente a los pagos de la deuda, tanto con organismos internacionales, con privados, etcétera, que lo vamos a ver también más adelante. De la mano con los datos del cuadro, fíjense que tenemos un resultado fiscal del sector público, tanto financiero como no financiero, que estamos ya en superávit. Lo ha comentado, inclusive creo que ayer el ministro Caputo, en comparación con el porcentaje del PBI, tenemos un superávit, o sea, un resultado fiscal positivo. Fíjense que tenemos un 1,8 y un 0,3% del resultado, tanto resultado primario como resultado total, de valores positivos. Y fíjense que no tenemos un cierre de año con resultados positivos desde al menos 2008.
lo cual es un dato muy importante y casi un récord en sí mismo. Y la clave de todo esto es sostener al menos este equilibrio fiscal o un leve superávit en lo que queda en los años posteriores, ¿no? Todo el equipo económico con el presidente a la cabeza ha repetido en numerosas, tanto entrevistas como comentarios, que la clave es sostener el ancla fiscal, o sea, sostener el superávit o al menos el equilibrio fiscal, tanto del sector público financiero como en lo financiero, que también tenemos expectativas de resultados primarios positivos. ¿Bien? Entrando ya a datos de inflación, fíjense que este último dato del 2,2 es el más reciente, es el dato que salió la semana pasada. Dice que el 2,2% es un dato que no teníamos, un valor de inflación que no teníamos desde 2020, o sea, desde la pandemia, que no teníamos un porcentaje tan bajo de inflación, y además fue todavía inferior a lo proyectado por el gobierno. El ministro Caputo había mencionado que un dato positivo hubiese sido 2,3, 2,4%. Bueno, el INDEC calculó, con la canasta actual que maneja el INDEC, calculó una inflación todavía menor que el 2,2%, que corresponde a un 84,5% de variación interanual. Lo cual, fíjense que la tendencia de mediano plazo de todo lo que fue 2024, salvo un periodo de ruido económico financiero que fue la mitad del año pasado, fíjense que siempre convergió a la baja la inflación. Pasamos de un 4,2 en agosto, 3,5 en septiembre, 2,7, 2,4, un rebote en diciembre por cuestiones también estacionales, y ahora en enero tenemos un 2,2%. ¿Bien? Y las proyecciones del gobierno, de la mano también de la baja del crawling peg, o sea, de las devaluaciones del tipo de cambio, de las depreciaciones, mejor dicho, del tipo de cambio del 2% al 1%, pega no solo en la baja de la tasa de interés de referencia, que ya lo vamos a ver también, sino que también ayuda a reducir tanto las expectativas de inflación como de devaluación. Es más, según proyecciones del gobierno, deberíamos tener datos de inflación inferiores al 2,2% a partir del mes de abril. ¿Bien? ¿Qué situaciones atentan contra esta variación? Bueno, todavía tenemos aumentos pendientes tanto de servicios públicos como de combustibles y de prepagas, que esto afecta naturalmente a lo que es el comportamiento de la inflación a lo largo de estos meses, recordando de que tenemos inflaciones en el medio y todo ruido político genera también el ruido en las variables, tanto económicas como financieras. Eh, Sin embargo, a pesar de estos comentarios, fíjense que las expectativas en los gráficos, en la parte superior, las expectativas de inflación, tanto del IPC núcleo como las expectativas de inflación interanual, fíjense que son a la baja. Bien, de vuelta, se espera, o las expectativas que tengamos inflación por debajo del 2%, fíjense a partir del mes de abril, mayo, junio, ya tendríamos 2,9, 2,7, 2,6%, con un comportamiento a la baja para los meses de julio en adelante. Bien, estas expectativas, estas proyecciones, en los gráficos de abajo se ve como a medida que iban avanzando los meses y se seguían emitiendo los reportes del reglamento de expectativas, las expectativas justamente fueron a la baja. Siempre se proyectaba una menor inflación. ¿Bien? Esto es positivo, claramente. Esto también viene de la mano de una baja en el nivel de actividad y también está de la mano con la recesión que tuvimos el año pasado. El desafío para este gobierno es sostener tasas decrecientes de inflación y a su vez impulsar el nivel de actividad para poder salir definitivamente de la recesión y tener no solo un rebote estadístico de las variables, sino un crecimiento genuino a lo largo de estos meses y para los años posteriores. Fíjense que un dato interesante, que según el REM, vamos a cerrar
vamos a tener una inflación interanual en diciembre de 2027 del 9,3% interanual. Bien, esto es menos del 1% mensual. No sé, veremos en un par de años si se cumple esto. Es una expectativa al menos muy, no sé si decirlo optimista, pero sí es un objetivo que realmente está en los informes que presenta el Banco Central. Vamos a ver si llegan a ese nivel. No, no hay que dejar de recordar de que venimos de un 211% de inflación. Pasar de eso a un dígito interanual de inflación es realmente un dato muy, muy importante. Entrando a lo que es la data de las negociaciones con el FMI y con el cepo, es evidente, todos los días tenemos tanto los movimientos de mercado como de los operadores, de los especialistas, que están pidiendo una salida rápida del cepo cambiario, que también fue comentado por las autoridades, ni bien arrancó esta gestión. ¿Cuál es el problema más importante con la salida del cepo? Que no hay dólares. Es inviable una salida del cepo cambiario y la liberación total del mercado de cambio si no tenés divisas con la cual hacer frente a a un obvio aumento del nivel de demanda de divisas si sacas el cepo. Con reservas netas que hoy están alrededor de menos 4.000 millones de dólares, es inviable el levantamiento del cepo. ¿Bien? ¿Qué solución puede plantear el gobierno? Bueno, primero, la incorporación de fondos frescos, o sea, un nuevo acuerdo con el fondo, más el aumento de inversiones de los inversores del extranjero vía, ¿se acuerdan las leyes que se discutieron el año pasado y sobre el RIGI? Bueno, ese nuevo paquete de habilitaciones, de leyes, de permisos, está con la intención de incorporar divisas para de vuelta, sumar reservas. Luego con las cuestiones de blanqueo, etcétera, todo está en relación al aumento de las reservas en el Banco Central. De la mano, de vuelta, con una balanza energética positiva, de la mano con vaca muerta y de la mano con inversiones. ¿Bien? ¿Por qué no hay avances las negociaciones con el fondo? El fondo, de vuelta, como ya lo comentamos, pide al menos tres cosas como puntos clave. Un equilibrio fiscal sostenible en el tiempo, o superávit fiscal, que es aún mejor. Una desaceleración inflacionaria, o sea, un sendero decreciente de la tasa de inflación, y la unificación cambiaria. ¿Bien? Sabemos de que tanto el punto 1 como el punto 2 está sobrecumplido por el gobierno. El problema es que el punto 3 no lo está. ¿Por qué? No tenemos unificación cambiaria por el cepo. A pesar de que la brecha cambiaria, pasamos de una brecha, no sé, del 200% a una brecha alrededor del 15% que tenemos hoy, fíjense que ese 15% o 20%, o peor aún, 30% en comparación al dólar tarjeta, hacen requerir, según las autoridades técnicas del fondo, una devaluación para unificar el tipo de cambio. ¿Bien? Ahora, si vos unificás el tipo de cambio, eso necesariamente se traduce en una devaluación. Y una devaluación del tipo de cambio hoy, de vuelta, en año electoral y con todo el ruido político y con todo el contexto local que tenemos, es efectivamente inviable. No, realmente no vemos de que ocurra una devaluación, al menos con este conjunto de autoridades económicas, no al menos antes de las elecciones. Y menos una variación del 30%, es un montón de devaluación, aunque el fondo insista con esta cuestión. Un punto clave de esto es que el presidente Milei hace un par de semanas, y más aún con la emisión de un bono, con la oferta de un bono de Oral Linked que tuvimos la semana pasada, son señales que van en vía de que no vamos a tener una salida del cepo este año. ¿Bien? Milei incluso indicó inicios del 2026 como una fecha límite para la salida del cepo. De vuelta, va de la mano con un aumento de las reservas
vía fondos frescos del fondo, vía inversores extranjeros y vía aumento en el ingreso de divisas por las distintas vías que comentamos. ¿Bien? Adentrándonos en lo que es el dato del riesgo país, que es un dato clave de vuelta, por la posible incorporación o reincorporación de Argentina al mercado de deuda voluntaria, que el único dato, o el dato más relevante, mejor dicho, que se ve para ver si Argentina entra o no entra al mercado de deuda voluntaria es el valor del riesgo país. ¿Por qué? Porque la tasa que le van a pedir a Argentina para endeudarse en el mercado internacional tiene que ver con el riesgo país. De vuelta, la tasa de deuda que un soberano emite se conforma principalmente de dos partes, la tasa libre de riesgo de Estados Unidos más el spread por riesgo del país de origen que emite la deuda, que esto es el riesgo país. Ahora, actualmente llegamos a un mínimo de 550 puntos aproximadamente, actualmente estamos en casi 700 puntos. Fíjense que tuvimos una baja muy importante del riesgo país todo el año pasado, veníamos de montos de 1.500 puntos básicos, lo cual se traduce en 15 puntos porcentuales. Actualmente estamos en 675 puntos básicos, lo cual se traduce en 6,7, casi 7% de sobretasa. El objetivo del gobierno es llegarlo al menos a 5 puntos, o sea, a un riesgo país de 500 puntos básicos para a este valor, si le sumamos un 4,5% que actualmente es lo que rinde un bono libre de riesgo, que es el bono del Tesoro americano, el país podría reingresar al mercado voluntario de deuda a una tasa inferior a los dos dígitos. ¿Bien? Que es la clave, que es por lo que están trabajando, uno supone el equipo de economía, para poder seguir disminuyendo el riesgo país. ¿Bien? Esto está de la mano. Ahí, Sí, complementariamente a lo que comentaba Rami, están saliendo algunos datos ya del pre-market. Hoy los bonos argentinos G29, 30, 35, 38 están entre 1,5 y 1,9 abajo. Y ok. bueno, están acompañando lo que pasó ayer, ¿eh? Exactamente. Como dice Julio, la baja del riesgo del precio de los bonos va a hacer aumentar el riesgo país. O sea, no es bueno el arranque, el pre-market al menos, con los objetivos del gobierno, pero de vuelta, consideremos de que hubo un feriado ayer y los precios van a tener muchísima volatilidad hoy, primero para ajustarse a lo que fueron los cambios de ayer y segundo para ver cómo reaccionan con las nuevas novedades en el frente político de este gobierno. ¿Ven? Con respecto a los bonos indicados en dólares, no sé si recuerdan en la primera charla que tuvimos hace un par de meses que el punto de Argentina, o sea, los bonos de Argentina, estaban cotizando a una TIR del 25%, entre el 25 y el 30%. ¿Bien? Esta tasa no tenía ninguna relación, estábamos totalmente alejados del conjunto de países en los cuales somos comparables en términos de calificación de riesgo, en términos de emisión de deuda, de volumen de deuda. Actualmente, como tuvimos una compresión muy importante de tasas, o sea, había una caída en el riesgo país, fíjense que el punto de Argentina, de un bono relevante de nuestro país con vencimiento 2029, está en una tasa un poco más coherente con el resto de comparables. Fíjense que estamos en zonas del 9-10% de tasa interna de retorno. ¿Cuál es el objetivo de esta administración? Es aún bajar más esta tasa interna de retorno, lo cual viene de la mano con un aumento en su precio. ¿Bien? O sea, el objetivo es que se incremente, que se profundice la compresión de tasas, pero de vuelta va a estar de la mano con una baja en el riesgo país, que no va a ser sencilla y menos aún con el contexto altamente volátil que estamos atravesando en las últimas semanas y que se sigue profundizando en estos últimos días. Bien, este dato es clave sobre vencimientos de deuda. ¿Por qué? Porque está de vuelta de la mano con las reservas netas negativas del Banco Central. En el 2025, fíjense que Argentina tiene que abonar casi 16.000 millones de dólares
de deuda, tanto con privados, con tenedores privados de bonos, como con devoluciones de acuerdos con el FMI. Fíjense que las concentraciones de erogaciones de dólares para la Argentina están concentradas en enero, que ya pasó, que durante varios meses hubo mucho ruido sobre si se pagaban, si no se pagaban, si se postergaban, etcétera. Bueno, todos los bonos de enero fueron pagados en tiempo y forma durante enero, y tenemos el desafío más importante, que es en el mes de julio, que tenemos de vuelta 4,3 billones, estas barras están expresadas en billones de dólares, principalmente de títulos públicos, de los bonares y de los globales, que son los bonos que mencionó Julio hace un ratito, que son los tenedores privados, que son los montos más importantes que tiene que hacer frente el gobierno. ¿Bien? ¿Cuál es el tema con todo esto? De que estos desafíos, estos meses desafiantes, fíjense que tenemos durante muchísimos años, vamos a tener meses desafiantes, tanto por pago de intereses, por acumulación de intereses, como por acumulación de capital en dólares. ¿Qué Volver, pasa? Rami, al Sí, gráfico anterior. ok. Los vencimientos del mes de enero ya fueron honrados. El vencimiento fuerte del año es el de julio. Por eso para el gobierno resulta imprescindible la reducción del riesgo país por debajo de los 500 puntos para poder eh, ver, digamos, la posibilidad de salir a los mercados voluntarios de deuda para hacer frente a ese vencimiento importante. De lo contrario, toda la presión, digamos, para el pago de deuda va a estar sobre la acumulación de reservas netas, digamos, que este, en un contexto de atraso cambiario y demás, eh, no es del todo satisfactoria, digamos, ¿no? Hay dudas, por esto, pero claramente este, la expectativa del gobierno es la reducción del riesgo país por debajo de 500 puntos y volver al mercado de deuda voluntario para rodear esos vencimientos, digamos, de intereses, digamos, básicamente. Exactamente, y es clave lo que dice Julio acá, porque fíjense que la altísima concentración de vencimiento de pago de interés, tanto de intereses como de capital, de 2025, que esto ya fue pagado, pero tenemos, fíjense el nivel de las barras estas, a partir de julio del 25 hasta julio del 30, fíjense los montos que se manejan, tanto de intereses como de capital. Bien, con este contexto es imprescindible para el plan de gobierno lograr rolear la deuda, o sea, generar nueva deuda para hacer frente a estos valores a una tasa inferior o a plazos más largos. Y esto solamente se logra con una baja sostenible del riesgo país. Bien, si el riesgo país no baja, no logran bajar estos puntos básicos de tasa, no van a poder rolear la deuda, o sea, no van a poder salir al mercado voluntario de bonos, y van a tener concentraciones de pagos de intereses y de capital muy altos, ni siquiera durante este mandato, sino durante los mandatos posteriores. Por eso son tan insistentes y taxativos con los objetivos de baja del riesgo país. Y de ahí viene de la mano con todos los objetivos anteriores: superávit fiscal, aumento del saldo de la balanza comercial, disminución de la inflación, sostenimiento del tipo de cambio, que después vamos a ver qué tanto es sostenimiento y qué tanto es atraso del tipo de cambio, y todo está relacionado con esto. ¿Bien? Volvemos al tema reservas. Fíjense que las reservas netas en la columna acá del 7 y el 2 del 25, fíjense que las reservas netas siguen estando negativas por casi 5.000 millones de dólares. Bien. Y si vemos el dato de reservas líquidas es aún peor, es casi menos 10.000 millones de dólares. Eh, la foto no se ve muy positiva. Venimos de un cierre de 2023 con reservas netas líquidas que eran casi el doble. O sea, el ingreso de divisas vía las compras constantes, fíjense que casi todos los días,
por no decir todos los días, el Banco Central compra dólares. ¿Bien? O sea, vía exportadores que liquidan el tipo de cambio a través del blend o a través del mercado de capitales por un porcentaje del contado con liqui. Tenemos ingresos de dólares en el Banco Central, pero no alcanzan a compensar los egresos permanentes que tenemos por pago de deuda. Y si volvemos al gráfico anterior, pagos de deuda vamos a tener permanentemente durante varios meses, durante varios años. ¿Está? Entonces es clave, de vuelta, incentivar o impulsar las mejoras en los saldos de las balanzas, principalmente comercial, porque es la vía en la cual se van a generar ingresos genuinos de divisas, ya sea vía agro, ya sea vía vaca muerta, etc. ¿Sabes? Con respecto a la tasa de interés, de vuelta está de la mano con el tipo, con la tasa de inflación. También tenemos expectativas, tasas de interés que van a la baja, con expectativas que también siguen siendo a la baja. Eh, Fíjense que las comparaciones son todas decrecientes con los informes anteriores y las proyecciones del valor de tasa de interés de referencia siguen siendo a la baja. Bien, teniendo en cuenta de que la tasa de referencia ahora es la TAMAR, es la tasa de interés mayorista de la Argentina, que es para plazos fijos de más de 1.000 millones de pesos para 30 días. Bien, es una cuestión técnica, pero es para tener en cuenta que ya no es más la BADLAR, la tasa BADLAR, sino que ahora la tasa de referencia es la de plazos fijos de más de 1.000 millones de pesos, que de vuelta, tanto una como otra están yendo a la baja y ahora están en zonas del 28-30%, teniendo en cuenta, lógicamente, que el plazo fijo paga aún menos. El plazo fijo está en zonas del 25%, inclusive hay bancos que pagan todavía menos que esto. Hay consulta, Federico, eh, Sí. respecto de por qué no se captan los dólares de los particulares con un aumento en las tasas en dólares, así aumentamos las reservas. Eh, Hay una cuestión que no es menor, digamos, que para que la tasa de interés suba, digamos, en el caso de los dólares, eh, estamos hablando para depósitos, digamos, de manera tal de inducir al público inversor a que deposita en los bancos, digamos. Eso requiere demanda que la demanda de préstamos en moneda extranjera crezca y esa circunstancia reduzca fuertemente la liquidez de los bancos en moneda extranjera y esa circunstancia derive, digamos, en un aumento en las tasas de interés, digamos, en dólares para los depósitos. El aumento de la demanda en dólares va a depender de de la demanda que venga para el pago de impuestos, fundamentalmente o eventualmente para la prefinanciación de exportación, o sea, todo lo vinculado con el comercio exterior, fundamentalmente en un contexto donde la regulación del Banco Central después del año 2000, 2001-2002 cambió, eh, restringiendo la posibilidad de que los prestamistas, los que toman deuda en dólares, digamos, no tengan actividad vinculada con el comercio exterior. Entonces, hoy por hoy la demanda de préstamos tiene que provenir de entidades, digamos, o empresas vinculadas al comercio exterior. Y en la medida que eso se produzca y que los bancos se vean en la necesidad de salir a captar dinero en dólares, se podría llegar a producir eso que Federico está comentando allí, eh, con la aclaración de que el aumento de los depósitos aumentan las reservas brutas, no las netas, ¿sí? No nos olvidemos que los encajes, digamos, tienen los encajes de la moneda extranjera constituyen las reservas internacionales, eh, pero se netean a los efectos de hacer el cálculo de las reservas netas, digamos. Exactamente, Julio. Y está muy buena la consulta, la observación de Federico, porque vamos a tener
Pasamos justamente a el análisis del tipo de cambio para, de vuelta, para las expectativas del Banco Central. Fíjense, es un dato muy importante porque tenemos que las expectativas, o sea, el dato de la mediana, o sea, el dato del valor del medio para las encuestas que maneja el Banco Central para el cierre de 2025, indica que va a haber que el tipo de cambio mayorista oficial va a ser de 1.200 pesos por dólar, ¿no? Este valor está yendo consistentemente a la baja a medida que que se van emitiendo los informes del Banco Central. Ahora, este dato es de súper relevancia porque genera expectativas y afecta el comportamiento tanto de los consumidores, en este caso de los exportadores o de los liquidadores de divisas. ¿Bien? Porque en función de este dato, y más aún si lo comparamos contra el mercado de futuros, contra ROFEX, puntualmente sobre el dólar futuro, fíjense que el dólar futuro está operando a valores de 1.250 pesos para el mismo mes del año pasado. ¿Bien? O sea, tenemos que el gobierno me está diciendo que va a haber, de que el tipo de cambio va a estar a 1.200 pesos a fin de este año, pero el mercado de futuros me está diciendo que ese dólar va a valer 1.250 pesos. ¿Bien? Ahora, ¿qué me está indicando esto? ¿Puede haber una posibilidad de operaciones de trade vía venta de futuros? Es una posibilidad. Habría que tener en cuenta, lógicamente, qué tasa implícita, qué tasa estamos considerando para los cálculos, qué tasa de devaluación estamos considerando para los cálculos. Fíjense que estamos rondando entre el 1,2% y el 2,2%, lo cual está en línea con los datos de inflación. Bien, ahora que haya cuestiones de atraso cambiario o de carry trade, según corresponda, tiene relación con esto. Porque si el mercado considera, mejor dicho, si el gobierno está en lo cierto sobre el tipo de cambio al cierre de 2025, que va a ser 1.200 pesos, el dólar futuro necesariamente va a empezar a caer. Bien, porque aparte tenemos un efecto tiempo acá que le pega a los contratos de dólar futuro. Fíjense, a partir de febrero, marzo, abril, siempre se van venciendo mes a mes los contratos de dólar. Fíjate Bien, otra cosa, Rami, que en línea con lo que comentaste anteriormente respecto a la posibilidad de liberación del cepo después de las elecciones, los futuros de dólar, fíjense el cuadro de la izquierda, el gráfico de la izquierda inferior, da cuenta de la devaluación, la depreciación del dólar mensual. Y que si bien eh, va acompañando de alguna manera el crowding del 1% mensual sobre finales del año, octubre, noviembre, diciembre, ese crowding se incrementa al 2% y 2 y pico por ciento, con lo cual los futuros de dólar de alguna manera están reflejando una expectativa de mayor depreciación del tipo de cambio a medida que nos acercamos al momento de salida del cepo cambiario, ¿no? exactamente. El mercado está estimando, está sobreestimando el tipo de cambio oficial y cubriéndose, si se quiere, de una posible devaluación. Fíjense cómo pasa casualmente a partir de octubre, o sea, post elecciones, está pasando de una devaluación directa, de una tasa vía contrato de futuro del 1,6% al 2,2%, sin olvidarse de que el crawling peg va a estar, es del 1% actualmente. O sea, la devaluación del tipo de cambio oficial es del 1% mensual. ¿Bien? Es dato oficial del gobierno. El mercado de futuros no le está creyendo o no está totalmente de la mano con estas proyecciones, pero son datos que de vuelta es el mercado que opera todos los días. Estas tasas van variando todo el tiempo, pero es un dato a tener en cuenta, sobre todo con los contratos, con el valor de los contratos de dólar futuro en los meses, en los últimos meses del año. ¿Bien? Vamos a ver un par de gráficos ahora de cotizaciones de precios, pero puntualmente, arrancamos con el dólar cotado con liqui, puntualmente con el caso de Galicia, con el papel del Banco Galicia, que es el papel más operado, de mayor volumen
en el mercado local. Es un gráfico que también lo vimos la última vez. Fíjense que tenemos desde el 2023 a la fecha, como tenemos un aumento de la zona de los 400 pesos, tuvimos un techo, un pico máximo a mediados del año pasado. Recuerden que tuvimos casi en 1.500 pesos por dólar de contado con liqui. Bajamos consistentemente hasta finales del año pasado. Recuerden que estuvimos en zona de 1.050 pesos. Parece que fue hace un montón, pero fue solamente hace 2 meses. Y ahora actualmente estamos, al menos hasta ayer, en zonas de 1.160, 1.170 pesos por dólar del caso del contado con liqui. Es siempre, o no casi siempre, pero generalmente debería estar por debajo del valor del blue, que ayer sí tuvimos una suba importante, casi 2%, y cerró en zona de 1.235 pesos, lo cual es una señal de atención a este tipo, a estos mercados. ¿Bien? La brecha cambiaria también parece que fue hace 1.000 años, pero fíjense que pasamos una zona de 300% de brecha, lo cual será una locura, a zonas del 11-12% que está estable hace ya bastante tiempo. Supimos tener una brecha del 5-6%, actualmente estamos en una brecha de la zona del 12-13%, 15%, lo cual es, eh, no sé si es para preocuparse tanto, o sea, siempre va a haber, por el solo hecho de haber cepo cambiario, la brecha va a existir. O sea, es imposible que no haya brecha cambiaria si sigue habiendo cepo, pero son porcentajes controlables. De vuelta, si recuerdan, a mediados del año pasado tuvimos una brecha del 50% y que subía muy rápidamente. Actualmente estamos en zonas del 10, 12, 15%. ¿Bien? Los gráficos, ahora para finalizar con esta primera parte, fíjense que tenemos las variaciones, el comportamiento, mejor dicho, del Merval, del mercado local, tanto en pesos como en dólares, del 2024 a la fecha. Tuvimos, recuerdan, un año 2024 histórico en términos de rendimientos de las acciones del mercado local. Y en lo que va del 2025, los rendimientos son decepcionantes para abajo. Incluso fíjense que estamos un 20% abajo desde los valores máximos que se llegaron a finales del año pasado, y solamente en febrero, con datos de ayer, tenemos un 11% de caída para las acciones. En el largo plazo, de igual manera, fíjense, tanto en dólares, también lo podemos ver de una manera más clara, fíjense que la tendencia sigue siendo positiva. ¿Se ve? Estos son velas diarias, cada una de estas velas representa un día de mercado. ¿Bien? Fíjense que en dólares pasamos de zonas de 1.000 dólares de valor del índice a actualmente 2.000. O sea, entre punta y punta tuvimos un 100% de rendimiento en dólares. ¿Bien? Por eso el año pasado fue tan histórico en términos de rendimiento. Actualmente tenemos una caída también en dólares del 20% por el dólar por el cual se mide esto, pero no quita de que el rendimiento y la tendencia de la gran mayoría de los papeles sigue siendo alcista. ¿Bien? Tanto en forma de análisis técnico como en forma de fundamentals, que lo vamos a ver en un ratito, pero la tendencia, al menos de mediano plazo, sigue siendo la alza, lo cual no quita que tengamos ruidos como lo que tuvimos la semana pasada, ayer, y hoy seguramente tengamos bastante volatilidad también en el mercado accionario. ¿Bien? Con eso terminamos lo que es el punto 1, la primera parte, la parte más teórica y tediosa de la charla. Vamos a pasar directamente ahora a las carteras teóricas y a las recomendaciones de activos puntuales que generamos desde BCCH para distintos perfiles de riesgo, distintos tipos de vencimientos, etc. Primero, vamos a hacer un resumen de cartera según el perfil de cada uno de los clientes. Recuerden que cada uno, según el perfil que tenga cada uno de los clientes, tanto conservador, moderado o agresivo, va a ser la cartera teórica que uno debería conformar. ¿Bien? Los activos, fíjense que para el caso de la cartera conservadora, por ejemplo,
considerando un 100% para la cartera. Fíjense que en el caso de la conservadora, un 80%, no son porcentajes fijos, sí o sí, pero es un acercamiento al qué porcentajes deberían manejarse dentro de una cartera bien armada según el perfil de riesgo. ¿Bien? Para el caso de la cartera conservadora, fíjense que un 80% o hasta un 80% corresponde a activos de renta fija. En este caso puntual, la renta fija incluye tanto obligaciones negociables en pesos, o sea, deuda de obligaciones negociables en dólares, perdón, o sea, deuda de empresas en dólares, y también incluye el fondo común de inversión Axis Estrategia 20, que es el fondo que administramos y que manejamos desde la bolsa, pero en pesos. ¿Bien? Y además un 20% en renta variable, que en este caso incluye Ujú. principalmente acciones locales del panel líder, o sea, empresas líderes del Merval. ¿Bien? Para la parte moderada, para la cartera del tipo moderada, fíjense que ya es un 50-50 entre renta fija y renta variable, en la cual acá empezamos a incluir también, aparte de las ONs en dólares, incluimos lo que son bonos soberanos, que es lo que mencionó Julio hace un ratito, de bonares, globales, etcétera. Y también incluimos en la parte moderada y en la cartera agresiva lo que son acciones locales del panel líder, del panel general, o sea, son empresas de menor capitalización, de mayor volatilidad también, pero de mayor posibilidad de retorno, y también incluimos lo que son CDRs, o sea, empresas del extranjero que cotizan en la bolsa local. Todas las empresas de afuera, no sé, Apple, Coca, Tesla, Microsoft, etcétera. Las empresas de extranjero que cotizan, que se pueden comprar en pesos dentro del mercado local. Bien. Entrando ya en detalle en lo que son las carteras puntuales, vamos a arrancar con la cartera de renta fija en pesos. Fíjense que eh, los tipos de cartera que tenemos son principalmente tres. Tenemos una exclusiva de la cartera que incluye el fondo común Axis Estrategia 20, que es el fondo de vuelta que administramos desde la Bolsa de Comercio en pesos, cuyo objetivo es maximizar el rendimiento de la liquidez transitoria de los inversores. ¿Contra qué comparamos este fondo? Contra un plazo fijo, principalmente contra caución. ¿Bien? Está compuesta por toda la curva de letras y de bonos de pesos de corto plazo, y fijen también tasas, tanto tasas fijas como tasas atadas a la inflación, dólar linked e instrumentos PYME. Y fíjense que la tasa interna de retorno o la tasa efectiva de este fondo, fíjense, está rondando el 50%. Siempre en términos anuales, ¿no? Pero es una tasa del 50%, la cual es totalmente superior a comparables, como por ejemplo, de vuelta un plazo fijo, que está en zona 25, 26%, o menos, incluso según algunos bancos, y la tasa de caución, que anda en zona de 28, 29, 30%, o menos, incluso según el plazo de interés. Entonces, el retorno de este fondo en lo que fue el año pasado y en lo que va de este, al no estar compuesto de acciones, este fondo queda afuera de todo el ruido del mercado de valores, del Merval, que tuvimos en estas semanas. Fíjense que el rendimiento, si vemos la evolución acá del valor por cuota parte, fíjense que es consistentemente al alza desde el inicio de su existencia, del fondo, ¿no? Bien, y tenemos la evolución mensual también acá abajo, que salvo algunos meses puntuales, siempre fue positiva y siempre fue superior a la inflación del periodo, lo cual resulta clave para el fondo, es ganarle a la inflación, siempre medida en términos mensuales. Bien, y por nosotros lo estamos logrando con este fondo. Bien. Después, más en detalle, tenemos otra posibilidad de armar una cartera de renta fija en pesos con lo que son las bond caps, o sea, son las letras, los bonos de capitalización, mejor dicho, pero de un plazo más prolongado. ¿Bien? Fíjense, vuelvo para atrás. Fíjense que la tasa del fondo común de inversión es aproximadamente 50%, con una duration de menos de un año, en tanto que la tasa
de estos bonos de capitalización es alrededor del 30% con una duration bastante similar. ¿Bien? O sea, es una duration o es una inversión que tiene una duración, digamos, de menos de un año. ¿Bien? Puntualmente, siempre con un riesgo conservador, a lo mismo y a la igual forma que el fondo anterior. Fíjense que los instrumentos puntuales de las boncadas, fíjense que son vencimientos consecutivos a partir de diciembre del 25. Tenemos un vencimiento en diciembre del 25, en enero del 26 y en febrero del 26 con ponderaciones idénticas en cada uno de los bonos. ¿Bien? Fíjate, para destacar el rendimiento que tuvo Axi Estrategia en enero, que fue el 4,3% mensual, que es un excelente rendimiento allá abajo a la izquierda, que tuvo nuestro 4,3% de STX. rendimiento contra la inflación que fue 2,2. Fíjense que le ganaron un Ujú. 2%, no 2%, 2 puntos porcentuales por encima de la inflación, lo cual es un dato recontra positivo, también en comparación de vuelta contra la inflación, contra el plazo fijo, contra las cauciones y contra cualquier comparable de instrumentos de renta de tasa fija. ¿Bien? Y la última opción de renta fija de pesos es un mix. Fíjense que abarcamos lo que son instrumentos de cheques, o sea, cheques de pago diferido en pesos y bonos SER. ¿Bien? Fíjense que la tasa de los cheques en pesos ronda el 30% y los bonos SER, fíjense que son tasas alrededor del 7-8%, pero a los cuales hay que sumarle lo que es la inflación del periodo. Lo cual esta cartera puede ser importante, puede ser útil para aquellas personas que esperan o que sospechan de un incremento de la inflación en los próximos meses. Bueno, una forma de cubrirse si existe un rebrote inflacionario es a través de este tipo de instrumentos, o sea, bonos atados al SER, que es un proxy de la inflación. ¿Bien? Si la inflación sube, estos bonos van a verse beneficiados. ¿Bien? Eso por el lado de la renta fija, de los instrumentos de renta fija en pesos. Va de renta fija en dólares, son carteras. El planteo es similar, nada más que los instrumentos van a ser denominados en dólares. Puntualmente, una cartera puntual, un tipo de instrumento puntual que estamos ofreciendo de la Bolsa de Comercio son los pagarés, los denominados pagarés bursátiles en hard dólar. O sea, son instrumentos a un corto plazo, o sea, hasta 360 días, perdón, con una tasa del 8% en dólares. Recuerden que la tasa libre de riesgo de Estados Unidos es el 4,5%, o sea, una tasa, un instrumento de un pagaré avalado por una sociedad de garantía recíproca. Fíjense que es una tasa súper competitiva y para un inversor del tipo conservador, que es un instrumento ideal para diversificar carteras, a una tasa muy interesante, de vuelta casi el doble de lo que es una letra del Tesoro estadounidense, un bono del Tesoro, un instrumento libre de riesgo. Incorporándonos a lo que son el mercado de las carteras de bonos, tenemos un par de vencimientos tanto en 2027 como en 2031. Fíjese, para hacer bonos de vuelta en dólares de empresas líderes del sector, ONs puntualmente, en este caso en 2027, fíjense que tenemos las ONs de San Miguel, de Denor y de Minera Exar. Fíjense que son tasas también muy importantes, con cupones muy importantes. Fíjense que de Denor el cupón es casi 10%. ¿Bien? Y la TIR, o sea, la tasa promedio de esta cartera está rondando el 8,5%, o sea, mayor al de un pagaré, pero también la duration dura más, mejor dicho, la tasa en tiempo, en años, es una duración más extendida en comparación al de los pagarés. El mismo caso, eso con el caso de la cartera en 2027, el mismo caso para la cartera de 2031. Bien, fíjense que acá incorporamos una cartera que me resulta muy interesante porque está incorporado acá lo que son ONs de empresas líderes. Fíjense que tenemos YPF, Telecom, Edenor. Tenemos el bono Bonar 2030, o sea, el bono más operado dentro del mercado de bonos en dólares. Y tenemos el BOPREAL 2027, que es el bono, uno de los BOPREALes que posee mayor tasa interna de retorno. Fíjense que la cartera, la tasa promedio de esta cartera es
del 9,6%, lo cual es una tasa realmente muy interesante y diversificada también con este tipo de instrumentos, que puede ser muy interesante con un flujo de fondos proyectado que también resulta útil saberlo. Y en relación con el flujo de fondos, y acá para terminar lo que es renta fija en dólares, fíjese que esta cartera puntual, la, eh, la intención de esta cartera es que tengamos flujos constantes de ingresos de fondos, ya sea vía capital o vía cupones de interés, mensuales, al menos hasta noviembre del 28. O sea, durante casi 4 años tenemos todos los meses ingresos de dólares, lo cual es muy importante. Las inversiones estas generan capital, cupones e interés en dólares mensual con este tipo de instrumentos. Fíjense que también siguen siendo ONs y bonos, BOPREALES, o sea, bonos soberanos y subsoberanos, de mucha importancia y mucha relevancia. Tenemos Aeropuertos Argentina 2000, YPF, un BONAR más largo, el BOPREAL 2027, y el bono de la provincia de Buenos Aires con vencimiento 2037, que fue uno de los bonos que desde Research mencionamos bastante el año pasado. Este bono generó un retorno del 60% en dólares desde agosto, septiembre hasta hoy. Aún con las bajas que tuvimos en los últimos días, este bono ha rendido realmente una enormidad en dólares en los últimos 6 meses, y creo que vale la pena incorporarlo a una cartera, al menos en una ponderación pequeña al menos, pero puede ser un bono muy interesante para sumar a una cartera. Eso por el lado de renta fija. Y para ir cerrando, hacemos un análisis similar para carteras recomendadas, pero de bonos, de acciones, perdón, de renta variable, de acciones y de CDRs. Fíjense que tenemos una cartera recomendada, dos carteras, mejor dicho, recomendadas por BCCH para lo que es febrero de presente año, que venimos siguiendo estas acciones desde el año pasado ya incluso. Fíjense que son 7 activos, 7 acciones, incluyendo CDRs, tanto del sector líder como del sector de panel general, y también incorporamos lo que es Meta, Nvidia y Tesla, o sea, Facebook, Nvidia y Tesla, que son CDRs. Fíjense que el retorno de esta cartera, aún con todo el ruido, tanto del exterior, para el caso de los CDRs, como el ruido interno del contexto altamente volátil que tenemos en la actualidad, fíjense que el rendimiento de esta cartera es del 61% de TNA. ¿Bien? Lo cual, aún con las bajas importantes que tuvimos en estas últimas semanas, ayer, y veremos cómo rinde hoy el mercado, es una cartera que realmente generó retornos muy por encima de la media. Fíjense, solamente el caso de Tesla, por ejemplo, rindió casi 40% desde que mantenemos esta cartera activa. ¿Ven? Y la cartera 2, ya vuelvo a esos gráficos, la segunda cartera que recomendamos desde BCCH, fíjense que también tiene activos similares, pero también incorporamos lo que es activos del panel líder. En este caso es Transportadora de Gas del Sur y Banco Macro. Tenemos también una parte de activos del panel general con Agrometal, Ledesma, Autopistas del Sol, y también tenemos otro tipo de CEDARs, por ejemplo Tenaris o el grupo Altria, que también tenemos un rendimiento, una tasa nominal positiva y muy interesante en comparación a alternativas de renta fija. ¿Bien? Lo cual es otro tipo de inversión, es otro tipo de riesgo, otro tipo de volatilidad, pero puede valer la pena, al menos si no armar una cartera idéntica, sí al menos tener algunos activos puntuales de este tipo de carteras. ¿Y qué criterio, y acá vuelvo a los gráficos, qué criterio utilizamos para el análisis de estos activos? Bueno, a grandes rasgos, lógicamente, no se queden solamente con un gráfico, pero es para comentar algunos parámetros que tomamos desde BCCH para recomendar este tipo de activos. Es dentro de lo que es el análisis técnico. Fíjense que el análisis, el estudio de las medias móviles de dos plazos, de dos horizontes temporales distintos. Fíjense para el caso de Pampa Energía, de este panel líder, acción, una de las acciones más importantes del Merval. Fíjense que tenemos un análisis
tanto en horizonte temporal diario como en un horizonte temporal semanal. Bien, el de la izquierda es el diario, el de la derecha es semanal. Fíjese que en el caso del gráfico de la izquierda, tenemos mucho más ruido, mucho más volatilidad de corto plazo, pues en cada día una acción puede subir y bajar de manera muy volátil. Pero lo importante acá es que en el largo plazo, en el gráfico semanal, fíjense que la tendencia fue consistentemente alcista. ¿Bien? Fíjense que desde este gráfico es 2021, pero fíjense que los recuadros acá de 2023, fíjense que el precio en marzo del 23, en visto desde semanal, estaba alrededor de los 500 pesos cada acción. Si lo comparamos contra el valor del cierre de los últimos días de Pampa, que estaban 3.700 pesos, fíjense que aún con las bajas en el medio que tuvimos, bajas muy importantes, bajas del orden del 30-40% en pesos, fíjense que el rendimiento de esa acción fue más del 600% en menos de 2 años, lo cual es un montón de rendimiento para este papel, y el mismo caso se puede ver para varios, o por no decir todos los papeles del mercado local. ¿A qué voy con esto? De que el ruido de corto plazo, el ruido diario, lo cual tuvimos la semana pasada, tuvimos ayer y lo vamos a tener hoy, no empañe un análisis de largo plazo de la acción. Bien, lo cual no quita de que se requieren más instrumentos para un análisis correcto. O sea, no solamente quedarse con un gráfico, sino ver el análisis fundamental, ver los balances de la empresa, ver qué proyecciones tiene para el futuro, en qué sector se encuentra, etcétera. Pero con un gráfico así de sencillo, en 2 horizontes temporales podemos ver que el ruido de corto plazo, más que pánico en algunas carteras, lo que genera son oportunidades de compra para este tipo de activos. Bien, fíjense, en semanal lo que creció. Fíjense que si hubiesen tenido compras en marzo del 23, en marzo del 24 y en febrero, siempre estaríamos con una ganancia muy importante a pesar de las caídas de corto plazo que tengamos en estos instrumentos. Y este análisis, y con esto cierro, este análisis también puede ser útil para el caso de los CDRs. Fíjense el caso de Tesla, que es un papel que teníamos en una de las carteras. Fíjense que en el horizonte diario tenemos un montón de saltos en la cotización. O sea, Tesla es conocida por ser un papel súper volátil, pero en el largo plazo, fíjense que es bastante consistente también con una tendencia de largo plazo positiva. ¿Bien? Fíjense que desde mayo de 24, acá vamos inclusive más corto, desde mayo, que tuvimos una caída muy importante en el precio, tenemos un crecimiento de casi 120% en pesos para este activo. Y es un 120% sin considerar, o sea, incluido, mejor dicho, todo el ruido que tuvimos en el medio. O sea, con las bajas importantísimas que tuvimos en este papel, aún el activo está recontra positivo. ¿Bien? ¿A qué voy con esto? Bueno, para el caso de los CDR también es clave incorporar el movimiento del contado con liqui, o sea, del dólar en este caso, para poder hacer un análisis más completo. Pero los criterios son idénticos. O sea, que el corto plazo, no, que los ruidos de corto plazo no nublen las decisiones a la hora de comprar o de vender un activo, sino ver también, siempre tener en cuenta el análisis de largo plazo, ya sea en semanal, en mensual, en el horizonte temporal que ustedes prefieran, pero el diario puede generar muchas oportunidades de compra en días muy volátiles como los que estamos teniendo, siempre y cuando el largo plazo mande y siga indicando que hay una tendencia de positiva de largo plazo para los papeles. ¿Bien? Y con esta última cartera terminamos, para no hacerlo más largo. Fíjense, Sí. para el caso, las primeras dos carteras eran principalmente de renta variable en acciones. Esta cartera puntual es una cartera de renta variable de CDRs, exclusiva de CDRs, y también exclusiva para dividendos. ¿Por qué? Tanto sabrán que los bonos, la parte de renta fija paga bonos, paga capital, paga interés periódicamente. Hay activos, existen activos dentro del universo de CDR que también pagan consistentemente dividendos, y esta es la clave, pagan dividendos en dólares. O sea, estos papeles, Pfizer, JP Morgan, Barrigold, McDonald's y Coca, es una selección de estos papeles que uno los compra en pesos, compra el CDR en pesos,
y recibe dividendos o ingresos, intereses de estos activos en dólares. ¿Bien? O sea, una cartera conformada 20%, o sea, conformada de partes iguales por estos activos, van a generar, van a ingresar dividendos mensuales en dólares para sus comitentes. Y aún más, la variación de esta cartera en la última semana fue positiva. O sea, esta cartera creció más de un 6% en una semana comparando el análisis de la semana anterior con esta. O sea, no solo tenés ingresos en dólares vía intereses, vía dividendos, sino que encima también la cartera se va revalorizando en pesos con la variación de los precios de estos activos. Bien, fíjense que tenemos pago Bien. de dividendo en todos los meses y en algunos casos más de un instrumento. Así que ya pasamos enero y en febrero deberíamos tener ingresos de dividendos de Barrigold y McDonald's, en marzo de Coca-Cola y etcétera. Bien, entonces esta cartera, para finalizar, es una buena forma de dolarizar, al menos en parte, un porcentaje de la cartera vía dividendos. De vuelta, incorporamos estos activos en pesos y sumamos dividendos en dólares. ¿Bien? Algunas consultas, Rami, me voy un poquito atrás, vinculado a Edenor, específicamente. Puede ser que Edenor esté muy endeudada, se me hace haber escuchado eso, por eso el rendimiento menor, superior. En el caso de Edenor, el ratio de pasivo a patrimonio es de 213, o sea, 2,1 veces su patrimonio. O sea. Y además, eh, es un indicador dentro de lo que es el sector de utility, digamos, comparándola con CEPU, Transenero, SECO, o Central Costanera, están notoriamente más apalancada, digamos, la empresa. Y cuando ves los ratios de price to valor libro, o price earning, o price to ventas, también denotan una relación bastante menor, con lo cual las expectativas, sobre todo cuando uno lo compara contra precio a ventas, precio de la acción contra ventas, eh, denota una reducida expectativa, digamos, de incremento de sus ingresos, digamos. Esto es un poco para responder a Deo, que había preguntado algo sobre NOR. Después, con Exactamente. Una relación, cosita eh, adicional, Julio, también hay que tener en cuenta para las empresas. Bueno, acá está justo el caso de Transportadoras del Sur. Hay que ujú. tener en consideración también el aumento o qué va a hacer el gobierno con el tema de las tarifas, tanto eléctricas, tanto, no sé, de gas, etcétera. Porque un movimiento sobre una decisión política sobre un aumento o no, o una suspensión de los aumentos de las tarifas, no se olviden de vuelta que estamos en el año electoral. Una decisión del tipo, no sé, qué sé yo, congelamiento de tarifas, por ejemplo, va a tener un efecto inmediato en este tipo de empresas. O al revés, que fue lo que tuvimos al cierre del año pasado, a mediados del año pasado incluso, que estos papeles de servicios públicos aumentaron exponencialmente su valor por un aumento en una normalización, si se quiere, en el precio de las tarifas. ¿Tá? Esto no significa que Ahí, siempre se mantenga lo mismo, pero hay que tener en cuenta que también hay decisiones políticas detrás que carrean para arriba o empujan el precio de este tipo de activos. Sí, Julio, perdón. Rami, con relación a Brasil, vi hay algunas preguntas respecto de, bueno, qué view estamos teniendo con relación a Brasil. Sí, Inclusive acá, bueno, Guillermo plantea, estaría bueno analizar específicamente algunos papeles. Eso nos llevamos como tarea para el hogar, para la próxima actividad, sí, sí, hacer sí. un view de Brasil. Tenemos visiones puntuales sobre algunos papeles de Brasil, por ejemplo, les dejo, va a quedar para la próxima charla, pero les voy a dejar al menos el instrumento el cual estamos estudiando, que es Embraer. El ticker es ERJ. O sea, dentro de lo que es Brasil, eh, sabemos que tiene un contexto súper desafiante, que también hay ruidos políticos ahí. Tuvimos inclusive movimientos muy importantes con su moneda,
Actualmente está un poco más tranquilo todo, pero la gran mayoría, o sea, el mercado brasileño está en baja. Eso es un dato. Eso es un dato de la realidad. Sin embargo, hay papeles puntuales dentro del mercado brasileño que pueden tener más perspectiva o que, mejor dicho, se sostuvieron mucho mejor en los embates que tuvieron el año pasado y parte de este. Y uno de esos papeles es Embraer, justamente la empresa relacionada con el sector aéreo de, de Brasil. Bueno, ese papel puntual, que es un CDR que está operado, creo que vale alrededor de 40.000 pesos cada CDR. Es un instrumento muy interesante que elaboramos un informe acá incluso hace un par de semanas sobre Embraer y actualmente estaba dando buenos réditos porque aunque el mercado brasileño, lo mismo que el chino, hay papeles chinos que, por ejemplo, BABA o JD, de que tuvieron rebotes muy importantes, inclusive son los activos que más están subiendo en este año, pero no quita que la tendencia a largo plazo sea bastante bajista. ¿Tá? Puede ser. No sé si recomendaría actualmente una posición fuerte en activos brasileños, salvo Embraer, o en activos chinos, como BABA o JD, más que para alguna cuestión especulativa de corto plazo. No me parece que sea, no es para todas las carteras tampoco, pero no me parece que sea muy prudente sumar altas posiciones en estos activos. ¿Bien? Pero el Bien, caso puntual de Embraer, sí, sí es un papel, lo elaboramos acá, es un papel muy interesante para tener en cartera, eso seguro. bien, perfecto. También para tener en cuenta Nu, ¿eh? Nos llevamos para tarea para el hogar. Así que Exactamente. bueno, ¿te queda alguna otra cosita, Rami? Yo, por mi parte, estoy, no sé si hay más preguntas, alguna otra consulta. Bueno, creo que estamos, nos hemos pasado un poquito del horario. Así Sí. que, bueno, excelente. Aviso parroquial, el martes que viene, 25, tenemos una jornada dedicada exclusivamente al financiamiento PYME. Va a ser en forma virtual. Va a participar junto con nosotros el equipo de FOGAT y Fiduciaria del Norte y vamos a hablar específicamente de financiamiento PYME y todas las variedades de financiamiento PYME que desde el mercado de capital están disponibles para las empresas. Así que bueno, los esperamos. La actividad va a ser en forma virtual a las 9 de la mañana. Así que bueno, sin más, muchísimas gracias a todos por participar y nos estamos viendo en el próximo encuentro de Café y Mercado el mes que viene. Listo, muchas Abrazo. gracias, Juli, muchas gracias a todos por la atención, espero que haya quedado claro y nada, buena jornada para todos. Bye bye.